las situaciones más complicadas y difíciles de sobrellevar en una relación de pareja es una pelea. Cualquiera sea el motivo, justificado o no por un tema superficial o profundo, por intervención propia o de terceros, muchos no sabemos cómo resolver esta diferencia. ¿Qué digo? ¿Cómo pido disculpas? ¿O cómo le digo que lo que hizo o dijo me dolió? A veces comunicarnos en situaciones como esta nos resulta más difícil que cualquier otra cosa, porque tenemos que aceptar que nos equivocamos, que somos vulnerables o porque nos sentimos menos por tener que dar el primer paso o el brazo a torcer. Estoy segura que te ha pasado. Pues pasemos la página, porque en este video te voy a enseñar algunas frases asertivas que puedes utilizar cuando has discutido con tu pareja y quieres darte a entender de una mejor manera. Primero te voy a dar un hack. Hay que empezar con esto sí o sí para que la comunicación realmente fluya como debe ser. No digas nada a menos que estés tranquilo o tranquila. Porque cuando estamos con una emoción encima, alegría, molestia, vergüenza o la que fuere, nuestra forma de comunicarnos no es imparcial y por lo tanto es muy probable que esté cargada de palabras que no corresponden a lo que verdaderamente queremos. Recuerdo que en una ocasión, una de mis parejas hace ya bastante tiempo, aceptó acompañarme a una reunión de reencuentro con mis amigas del colegio solo porque se lo pedí en un momento post discusión y me aproveché de que él se sentía culpable. Obvio, no debía hacerlo, pero son cosas que pasan y de las que uno aprende para tener la cabeza fría una próxima vez. Por supuesto, él la pasó re mal y me arrepentí de haberlo obligado al sentimiento a acompañarme. Creo que si ambos hubiéramos hablado en un estado de tranquilidad, nos hubiéramos ahorrado el mal momento. Así que esta es la premisa: no decir, no prometer, ni nada, a menos de estar conscientes emocionalmente. Aquí van mis recomendaciones. Empieza siempre diciendo cómo te sientes por la situación. Por ejemplo, lamento haber discutido, me apena que tengamos esta diferencia, siento que estemos pasando por esta situación, me duele que estemos peleados. Esto hará que tu pareja baje la guardia si es que aún está molesta o molesto y evidencia desde el inicio que estás empezando la conversación con las armas descargadas y en son de paz. 2. Si consideras que tú has sido quien más contribuyó con fomentar la discusión y lo que quieres es pedir disculpas, entonces haz gala de tu sinceridad y utiliza frases como me arrepiento de mis palabras o de mis acciones, reconozco mi error o reconozco que me equivoqué, te pido disculpas por lo que dije o por lo que hice, te pido disculpas de corazón. Ahora, punto seguido a las disculpas debe estar el propósito de enmienda. Frases como haré todo lo posible por no cometer el mismo error, haré todo lo posible por enmendarme, te valoro mucho y quiero trabajar para enmendar lo que pasó. Pero, claro, si crees que la contraparte también contribuyó en algo, en avivar la discusión, puedes usar frases que te ayuden a asumir tu parte de responsabilidad, pero sin desvincular la de la otra persona. Por ejemplo, me he dado cuenta que nuestras palabras o nuestras acciones se salieron de control y quiero asumir la responsabilidad por mi parte o de lo que me corresponde. ¿Hablamos para encontrarle una solución? Finalmente, cualquiera sea el nivel de responsabilidad en la discusión, lo importante es acompañar las palabras con un sincero propósito de enmienda y un compromiso real de mejorar la relación. Sobrellevar una discusión no es tan complicado cuando aceptamos que podemos equivocarnos y que es mejor hablarlo antes de que pase demasiado tiempo. Hay que hacerlo en el momento preciso, que es cuando la tranquilidad sea tu principal cualidad. ¿Tienes alguna otra frase que uses cuando quieres apaciguar las aguas luego de una discusión? Cuéntame en los comentarios y no olvides suscribirte a mi canal. Además, te dejo también otros videos interesantes donde trato cómo aplicar la comunicación en el día a día para que tu vida sea más fácil y tranquila. Me despido dándote las gracias y esperando que esta información te haya servido. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.